Regresamos. Denise Dresser. En Aristegui Noticias. Denise, saludos, bienvenida, buenos días desde México, ¿cómo estás? Hola, buenos días desde Polonia. Ya estás en Polonia, pero estuviste en Ucrania. Tuve oportunidad de ver con mucho interés y leer esta pues espléndida crónica y narración tuya de tu presencia en Ucrania. Es un momento muy importante para detenernos en Ucrania, si te parece. Tenemos muchos temas, pero te pregunto cómo te fue en Ucrania, qué nos compartes de esa experiencia en primera fila, de lo que es la experiencia, de lo que es la existencia de los ucranianos, de lo que es tu observación de un país invadido, de un país que está decidido a no rendirse nunca, como lo dices en tu crónica? Sí, pues salir de Kiev anoche, porque hay que tomar un tren de 13 horas para llegar aquí a Varsovia, a la frontera. Fue difícil porque otra vez hubo un ataque masivo debido a que Ucrania está ganando de alguna manera la narrativa internacional sobre la guerra con toda esta innovación de drones, de guerra conducida por una sofisticación tecnológica de inteligencia artificial muy importante que está llevando incluso a incursiones de misiles y de drones ucranianos en territorio ruso. Putin se siente cada vez más a la defensiva y ha incrementado su bombardeo a posiciones civiles en ciudades ucranianas usando misiles balísticos. Han muerto muchos en las últimas semanas, pero creo que hay un sentimiento al mismo tiempo de angustia frente a la dificultad de defenderse, la imposibilidad de hacerlo porque Ucrania no tiene equipo antimisiles, sí tiene equipo antidrones, pero es vulnerable a esta intensidad y estos ataques cada vez más fuertes. Pero por otro lado, un sentido de desafío, de optimismo, precisamente porque han logrado revertir lo que se percibía como un desgaste, una fragilidad, una vulnerabilidad ucraniana, ahora con esta nueva forma de guerra, la revolución de los drones que demuestra a una Ucrania joven, innovadora, vibrante, que no se va a rendir. Que no se va a rendir, pues sí, evidentemente es una nación que está decidida a defenderse. Qué largo conflicto, lo que nadie imaginaba que duraría lo que ha durado. Es impresionante. 4 años y no se ve un final pronto porque Putin está obsesionado con Ucrania, siente que Ucrania no tiene derecho a existir, que debe ser parte de la Rusia imperial, quiere rusificar a Ucrania. Y por otro lado, aunque Estados Unidos ha perdido interés en el conflicto, Trump acaba de anunciar que va a permitirle a Ucrania producir sus propios misiles Patriot para defenderse. Hubo una reunión importante de la OTAN, creo que lo discutimos la vez pasada. Sí. Y ahora Zelensky sale nuevamente a decir que no va a haber una concesión pronta, rápida de territorio por paz, que seguirán peleando, precisamente porque Ucrania siente que ahora por fin tiene más cartas de las que tenía en el pasado y Putin no va a ceder. No hay una visión clara entre los múltiples funcionarios, miembros de la sociedad civil, soldados, comandantes con los que hablé de una ruta hacia la paz. La paz ocurrirá cuando Putin retire a sus tropas, si es que siente que ya no puede seguir mandando a tantos rusos a la carnicería que se ha vuelto ese frente con Ucrania, mientras al mismo tiempo ya empieza a sentir la guerra en casa, cosa que no había ocurrido en estos 4 años, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí está Denise, esta experiencia tuya que has compartido pues ampliamente en este espacio, cosa que te agradecemos. Muy, muy recomendable lo que has escrito en el diario Reforma, esta pieza pues grande en términos no solo de tamaño, sino una pieza relevante por ser una experiencia directa tuya. Y bueno, pues ahí está Ucrania como un tema principalísimo a nivel mundial. De regreso a México, Denise,
tenemos aquí varias cosas, pero le quieres poner foco con toda razón a lo que está ocurriendo con la CNDH. Qué tremenda situación en donde se muestra de una manera descarnada lo que puede ocurrir con un organismo del Estado mexicano autónomo que tendría que estar hecho para otra cosa y no para lo que estamos viendo que ocurre. Emitió una recomendación, una recomendación absolutamente polémica en relación al caso Ayotzinapa. Hemos visto una fila de reacciones y de posicionamientos críticos sobre ese posicionamiento de la CNDH, no el posicionamiento, esa recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa. Sé que la has revisado de cabo a rabo. ¿Qué decir al respecto? Sí, aunque esté fuera de México, siempre tengo la mirada y el corazón puesto en mi país, y al revisar la recomendación reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, puedo decir que es más que un documento controvertido. Me parece un insulto a la inteligencia colectiva, a la memoria, a quienes llevan tanto tiempo buscando la verdad y a quienes han documentado todo lo que han hecho. Durante casi 12 años hemos visto la búsqueda de los 43 normalistas como una especie de construcción colectiva en la que han participado padres y madres que nunca han dejado de buscar, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad, periodistas, peritos nacionales e internacionales, y todos ellos, aunque con diferencias de matiz, han coincidido en un punto fundamental. El ejército sabía mucho más de lo que ha reconocido oficialmente, monitoreaba lo que ocurrió esa noche y ha ocultado información crucial para esclarecer los hechos. Y ahora la CNDH sostiene otra cosa. No solo afirma que no existen elementos suficientes para responsabilizar a la Sedena, va mucho más lejos. Sostiene que esa narrativa fue construida deliberadamente por una especie de complot, de alianza entre organismos internacionales, investigadores independientes, fiscales y abogados de las familias. Es decir, convierte a quienes durante años han buscado la verdad, y te incluiría entre ellos, Carmen, y a este programa y a este equipo, porque le han dado voz tantas veces a tantos expertos, al propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. A todos ellos, la CNDH los acusa de fabricar una supuesta antiverdad. Y creo que ese es el problema más grave del documento, porque si uno va a desmontar 12 años de investigaciones nacionales e internacionales, tendría que presentar evidencia extraordinariamente sólida, tendría que demostrar con documentos irrefutables que todos ellos y ellas estaban equivocados, que interpretaron mal las pruebas, que las conclusiones eran falsas, que hubo manipulación sistemática, pero la recomendación de la CNDH no hace eso. Reinterpreta, descalifica, cuestiona, pero no aporta un solo conjunto de nuevas pruebas sobre lo que debería ser capaz de explicar, cuando al mismo tiempo abandona las conclusiones alcanzadas durante más de una década. En las más de 800 páginas de la recomendación hay, en cambio, dos objetivos muy concretos: desmontar la evidencia que comprometía al ejército y desacreditar a quienes documentaron ese involucramiento de las Fuerzas Armadas, porque todos sabemos, conocemos lo que el documento prácticamente deja de lado. Se ha discutido en este programa durante años. El soldado infiltrado entre los normalistas que reportó en tiempo real, el seguimiento que hicieron las fuerzas militares de los movimientos de los estudiantes mediante el sistema C4, la presencia del ejército en Iguala mientras ocurrían los ataques, el episodio del hospital donde militares no ayudaron a los jóvenes heridos, los interrogatorios realizados por personal castrense a presuntos involucrados, la información que distintos mandos militares conocieron durante y después de los hechos, el involucramiento de la Marina en la alteración del basurero de Cocula antes de que llegara la investigación a ese sitio, y todo eso
desaparece o pierde relevancia en esto burdo que ha hecho la CNDH. Y en cambio, la recomendación dedica mucha parte de su esfuerzo a desacreditar al GIEI, a la Comisión Interamericana, a la COVAC, a los representantes de las familias, y es una inversión, creo que muy preocupante, de prioridades, porque la pregunta parecería ser para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué ocurrió con los estudiantes? La pregunta para Rosario Piedra, la más importante, es ¿quién construyó la versión que compromete al ejército? Y eso cambia completamente el sentido de la existencia de la comisión, que ahora está protegiendo al poder y aparece en un momento en el que las Fuerzas Armadas poseen una influencia sin precedentes en la historia del país. Administran aeropuertos, aduanas, puertos, empresas públicas, el Tren Maya, Mexicana de Aviación, obras de infraestructura, reciben pedazos cada vez más grandes del presupuesto sin supervisión civil, no tienen mecanismos eficientes de rendición de cuentas. Y apenas hace unos días, por ejemplo, El País, en un reportaje de Pablo Ferri, reporta cómo la Sedena estableció contratos multimillonarios para la compra de chalecos antibalas durante la gestión de Luis Crescencio Sandoval por la empresa que le rentó aquel departamento multimillonario en el que vivía. O sea, un enorme conflicto de interés como tantos que empiezan a salir. Y en este contexto resulta inevitable que nos preguntemos si esta recomendación responde a un deseo explícito por parte de la presidenta, por parte de Andrés Manuel López Obrador, de limpiarle la cara a la institución con la cual cogobierna. Y como bien dijiste, Carmen, las críticas han provenido de muchos sitios, pero principalmente de los propios familiares, porque llevan años marchando, años revisando expedientes, años exigiendo verdad, años de reuniones una y otra vez. Y ahora ven, yo creo que con desolación, que el propio Estado vuelve a mover la portería, que la verdad vuelve a alejarse. Y cuando una comisión de derechos humanos da la impresión de proteger al poder antes que a las víctimas, pues pierde razón de ser, Carmen. Pues sí, pierde razón de ser totalmente. Perdóname. Incluso hemos visto que dentro de las reacciones que ha habido, hay quien plantea que debe llamarse a cuentas a la ombudsperson, en pocas palabras, que debe haber una revisión institucional de este comportamiento, en pocas palabras. Debe ocurrir algo. Pues debería, pero ya llevamos años en los cuales la CNDH se ha parado del lado del gobierno, de las Fuerzas Armadas y no de las víctimas, ni de las familias, ni de los desaparecidos. Hace años que la CNDH perdió la legitimidad que tenía y por supuesto que yo apoyo la idea de que el Congreso llame a Rosario Piedra a rendir cuentas, pero me resulta imposible creer que dentro del propio gobierno no sabían que esta iba a ser la recomendación, que la avalaron, Carmen, y que esta es la postura oficial que se tiene vis-a-vis el ejército, que es la postura similar a la que se tuvo cuando arrestaron a Cienfuegos en Los Ángeles, similar a la que se ha tenido desde que la Cuarta Transformación llegó al poder y decidió que en lugar de regresar al ejército a los cuarteles, iba, como lo dije, a cogobernar con los vestidos de verde. Pues ahí está este tema y bueno, pues desde luego es un tema sumamente delicado porque el propio Alejandro Encinas, que bueno, pues está ya en una circunstancia distinta en términos políticos, se ha pronunciado al respecto en una serie, en un hilo de tweet, en un hilo de X, en una colaboración en Universal y también está pues planteando críticas al asunto. Sí, ahora mi postura sobre Alejandro Encinas es más crítica que las de otras personas. Yo
Creo que aunque en ciertos momentos trató de mantener la autonomía, recuerdo de manera prístina cómo presionó a Carla Quintana para que alterara los datos sobre los desaparecidos. Entonces, Alejandro Encinas me parece una voz poco calificada. A pesar de que en este momento se pronuncia, pues quizá no se pronunció del lado correcto de la historia cuando debió haberlo hecho antes en coyunturas y en temas muy importantes. Y por esa complicidad, por esa opacidad, por esa rendición de todos ante los poderes fácticos, la tragedia de Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta para nuestro país. Y ahora se construye ante nuestros ojos pues una nueva verdad oficial. Hubo una durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la criticamos, tratamos de desmontarla y ahora tristemente, lamentablemente, surge otra. Pues ahí está el tema. Denise, como siempre, gracias por estar aquí. Estamos frente a un asunto que sí ha generado muchas reacciones. ¿Y tú te imaginas posible en este país que se revise la conveniencia de que se mantenga a alguien en su puesto después de esto? Yo creo que Rosario Piedra nunca debió haber ocupado ese puesto. Y a lo largo de su trayectoria frente a la institución, ha demostrado una y otra vez que no está parada del lado de las víctimas. No es la primera ocasión en la que esto ocurre, pero tampoco es el primer tema en el cual vemos a un gobierno ciego, sordo y mudo frente al dolor de quienes reclaman afuera de Palacio Nacional. Lo acabamos de ver en el Mundial, la manera en la cual se quitaban las mantas, se quitaban las fotografías, se trataba de tapar el tema de los desaparecidos, porque la narrativa sigue siendo aquí no pasa nada, aquí es una transformación progresista, aquí el ejército es pueblo uniformado, cuando existe evidencia documentada de que el ejército no solo se corrompió en el caso Ayotzinapa, se está corrompiendo ahora en las aduanas, en los puertos, en la lucha contra el narcotráfico, cuando a veces no actúa como una institución opuesta al crimen organizado, sino cómplice del crimen organizado. Y el caso Ayotzinapa fue un microcosmos de esas alianzas que se tejieron en torno a la producción de drogas en el Triángulo de la Amapola en Guerrero. Sin duda estamos frente a esto. Denise, como siempre, gracias y seguiremos hablando. Un abrazo y buenos días. Gracias y cuídate esa garganta, Carmen. Sí, caray. Miel con limón. Miel con limón, eso haré, miel con limón. Gracias, Denise, un abrazo y buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, pues aquí está el tema de la recomendación